El silencio del rancho apenas era interrumpido por el canto distante de los pájaros aquella mañana de agosto, cuando desperté dándome cuenta de que habían pasado exactamente 3 meses desde la última vez que escuché la voz de mi hijo Roberto. El camino de tierra que conectaba aquella propiedad aislada con el resto del mundo parecía haberse alargado aún más durante la noche, convirtiéndose en un abismo infranqueable entre nosotros y cualquier forma de civilización. Con 78 años a mis espaldas y manos que ya no tenían la misma firmeza de antaño, miré a mi esposo Sebastián, quien con sus 80 años dormía todavía en la cama al otro lado del cuarto, y luego observé alrededor de la casa rústica que Roberto había escogido como nuestro nuevo hogar antes de desaparecer completamente de nuestras vidas, con aquella promesa que resonaba en mi memoria como un eco doloroso. Regresaré por ustedes, había dicho con una sonrisa que ahora me parecía completamente falsa. Solo necesito organizarme un poco en la ciudad, resolver algunas cosas del trabajo, y volveré para llevarlos a un lugar mejor. Pero los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y aquella promesa quedó flotando en el aire como humo que se disipa sin dejar rastro alguno. Mi nombre es Francisca Morales de Hernández. Nací en 1945 en un pequeño rancho de Guanajuato, y durante 78 años dediqué cada gota de sudor de mi cuerpo para criar a un hijo que ahora nos había abandonado en un lugar tan remoto que hasta los carteros se resistían a venir. Roberto vino al mundo cuando yo tenía 23 años, fruto de mi matrimonio con Sebastián, un hombre trabajador que se dedicó toda su vida a la labranza y al campo. Juntos, mi esposo y yo asumimos la misión de garantizar que Roberto tuviera educación, oportunidades y un futuro mejor que el nuestro. Durante la infancia y adolescencia de Roberto, trabajamos en todo lo que aparecía. Yo me desempeñaba como lavandera, cocinera, trabajadora doméstica, vendedora ambulante. Mis manos quedaron callosas de tanto restregar ropa ajena en el lavadero público del pueblo, donde pasaba horas bajo el sol intenso, mientras otras mujeres comentaban sobre sus propias vidas y sus propios hijos. Mi espalda dolía de cargar peso, de transportar canastas llenas de ropa limpia de una casa a otra, de cargar costales de verduras cuando trabajaba ayudando en el mercado los fines de semana. Sebastián trabajaba desde antes del amanecer hasta después del atardecer en los campos ajenos, sembrando maíz, frijol, chile, tomate, todo lo que los patrones le pidieran. Sus manos se llenaron de cicatrices, su piel se curtió bajo el sol implacable, su espalda se encorvó por años de trabajo agotador. Pero cada centavo ahorrado iba directo para los estudios de nuestro muchacho. Roberto era inteligente, aplicado, siempre tuvo facilidad con los números y las letras. Desde pequeño destacaba en la escuela, y los maestros siempre nos decían que teníamos un hijo especial, un niño que llegaría lejos si le dábamos las oportunidades correctas. Mamá, papá, voy a ser ingeniero y les voy a dar una vida buena, prometía siempre que nos veía llegar exhaustos del trabajo, cuando lo encontrábamos estudiando bajo la luz tenue de la lámpara de petróleo, porque aún no teníamos electricidad en la casa. Yo les voy a comprar una casa grande, con todos los servicios, y van a descansar todo lo que quieran. Nunca más van a tener que trabajar tan duro. Esas promesas nos llenaban de esperanza y nos daban fuerzas para continuar cuando el cansancio amenazaba con vencernos. Cuando el cuerpo dolía tanto que apenas podía levantarme de la cama por las mañanas, pensaba en las palabras de Roberto y encontraba la fuerza para seguir adelante un día más, una semana más, un año más. La promesa se cumplió parcialmente, al menos al principio. Roberto consiguió una beca completa en una universidad prestigiosa de ingeniería en la Ciudad de México, una oportunidad que nos llenó de orgullo y emoción. El día que se fue a la capital, lo despedimos en la parada del autobús con lágrimas en los ojos y el corazón lleno de esperanza. «Llévate esto», le dije entregándole un pequeño morral con tortillas hechas a mano, frijoles y un poco de queso fresco. «Y acuérdate de llamar seguido para saber cómo estás». Él nos abrazó fuerte y volvió a prometer que nos daría una vida mejor, que todo nuestro sacrificio valdría la pena. Sebastián y yo regresamos a casa ese día sintiendo un vacío enorme, pero también una satisfacción profunda. Nuestro hijo iba a cumplir sus sueños, iba a ser alguien importante, iba a tener la vida que nosotros nunca pudimos tener. Durante los años universitarios, Roberto nos llamaba con frecuencia. Nos contaba sobre sus estudios, sobre la ciudad enorme y complicada, sobre los profesores exigentes y los compañeros brillantes. «Mamá, papá, estoy aprendiendo tanto», decía emocionado. «Van a ver que todo saldrá bien». Nosotros seguíamos trabajando igual de duro, enviándole lo poco que podíamos para sus gastos extras, para sus libros, para que no le faltara nada.
Yo trabajaba doble turno cuando podía. Tomaba trabajos de limpieza adicionales los fines de semana, cualquier cosa para asegurarme de que mi hijo tuviera todo lo necesario para triunfar. Sebastián hacía lo mismo, aceptando trabajos extra en otras parcelas durante las temporadas altas, regresando a casa tan cansado que apenas podía comer antes de quedarse dormido. Roberto se graduó con honores 5 años después. La ceremonia de graduación fue uno de los días más felices de mi vida. Sebastián y yo hicimos el viaje largo hasta la Ciudad de México, gastando ahorros preciosos en los boletos de autobús y en ropa nueva para la ocasión, porque queríamos vernos presentables, queríamos que nuestro hijo se sintiera orgulloso de nosotros. Cuando vi a Roberto en su toga y birrete, cuando escuché su nombre siendo llamado con mención honorífica, lloré de felicidad y de alivio. Todo había valido la pena. Todas las noches sin dormir, todos los días de trabajo agotador, todas las comidas escasas para ahorrar dinero, todo había llevado a ese momento glorioso. Mi hijo era ingeniero, era profesionista, era alguien importante. Después de graduarse, Roberto consiguió rápidamente un excelente empleo en una empresa multinacional. Su primer trabajo le pagaba más en un mes de lo que Sebastián y yo ganábamos juntos en un año completo de trabajo duro. Mamá, papá, ya ven que les dije que todo saldría bien, nos dijo por teléfono cuando recibió su primera quincena. Pronto voy a poder cumplir todas mis promesas. Voy a comprarles esa casa que siempre les prometí. Van a vivir tranquilos y cómodos como se merecen. Nosotros esperábamos pacientemente, confiando en sus palabras como siempre habíamos confiado en nuestro hijo. A los 30 años, Roberto ya tenía automóvil importado, un departamento propio en una zona exclusiva de la Ciudad de México, ropa de diseñador y viajes internacionales frecuentes por su trabajo. Nos enviaba fotografías donde aparecía en restaurantes elegantes, en playas paradisíacas, en ciudades extranjeras. Sebastián y yo nos sentíamos inmensamente orgullosos cuando mostrábamos esas fotografías a los vecinos, cuando contábamos sobre el éxito de nuestro hijo. Miren lo bien que le va a nuestro Roberto, decíamos con orgullo. Todo el sacrificio valió la pena. Él siempre fue un muchacho especial. Siempre supimos que llegaría lejos. Los vecinos nos felicitaban, comentaban sobre qué afortunados éramos de tener un hijo tan exitoso y agradecido. Pero conforme Roberto subía en la vida, conforme su círculo social se volvía más exclusivo y su estilo de vida más lujoso, nuestra relación comenzó a deteriorarse de maneras sutiles al principio, pero cada vez más evidentes con el paso del tiempo. Las llamadas telefónicas que antes eran frecuentes y largas se volvieron esporádicas y breves. Los fines de semana que pasaba con nosotros en el pueblo se redujeron a visitas rápidas 1 o 2 veces al año, usualmente durante las fiestas importantes cuando no podía evitar venir sin quedar mal ante toda la familia extendida. Cuando venía, siempre parecía apurado, mirando constantemente su teléfono celular, contestando llamadas de trabajo incluso durante las comidas que yo preparaba con tanto esmero, especialmente para él. Él se casó con Patricia cuando tenía 32 años. Ella era arquitecta. Provenía de una familia adinerada de la Ciudad de México, y desde el primer momento que la conocimos supimos que había cierta tensión. Patricia nos trataba con una educación fría y distante, como si fuéramos parientes lejanos que necesitaba tolerar por obligación más que por genuino afecto. Durante la boda, que fue un evento suntuoso en un salón elegante de la capital, Sebastián y yo nos sentimos completamente fuera de lugar, entre tantos invitados vestidos con ropa cara y hablando de cosas que no entendíamos. Mamá, papá, siéntense aquí atrás, nos indicó Roberto antes de que comenzara la ceremonia, señalando unas sillas en las últimas filas. Es que adelante van los padrinos y la familia de Patricia. Tragamos nuestra decepción y nos sentamos donde nos indicaron, sintiéndonos como extraños en la boda de nuestro propio hijo. Cuando nacieron nuestros nietos, Daniel primero y Sofía 2 años después, pensamos que finalmente tendríamos la oportunidad de ser abuelos presentes y participativos, de construir esa relación especial que siempre habíamos soñado con los hijos de nuestro hijo. Pero las visitas que hacíamos al departamento de ellos en la capital eran cada vez más incómodas y tensas. Patricia nos recibía con cortesía forzada, señalando reglas estrictas sobre qué podíamos y no podíamos hacer en su casa. Por favor, no toquen los muebles con las manos sucias, decía aunque acabáramos de lavarnos las manos. Los niños no pueden comer dulces antes de cenar, agregaba cuando intentábamos darles pequeños regalos. Todo parecía ser motivo de corrección y crítica. Roberto también comenzó a avergonzarse de nosotros de maneras cada vez más evidentes y dolorosas.
Mamá, no hables así enfrente de los niños, me corregía cuando yo usaba expresiones del rancho, modismos que había usado toda mi vida y que eran parte de mi forma de ser. Suenan muy corrientes, muy del pueblo. Aquí en la ciudad la gente habla diferente. Papá, por favor, vístanse con ropa más adecuada cuando vengan a visitarnos. Le pedía a Sebastián cuando mi esposo aparecía con su sombrero de palma y sus botas de trabajo, la misma ropa que había usado toda su vida con dignidad y orgullo. Mis amigos y colegas a veces vienen sin avisar. Y no quiero que piensen mal. Cada comentario, cada corrección, era como una pequeña puñalada que nos recordaba que ya no éramos suficientemente buenos para nuestro propio hijo. Patricia ni siquiera intentaba disimular su desprecio por los suegros pobres y sin educación formal que la vida le había dado. Cuando preparábamos regalos hechos a mano para los niños, muñecas de trapo que yo cosía con amor, o carritos de madera que Sebastián tallaba pacientemente, ella los recibía con una sonrisa forzada y comentarios pasivo-agresivos. «Qué lindo, qué rústico», decía con un tono que dejaba claro que los regalos terminarían en el fondo de algún closet, nunca para ser usados por los nietos. «Los niños tienen tantos juguetes ya», agregaba como si fuera necesario justificar por qué nuestros regalos no eran apropiados. Los nietos, Daniel y Sofía, fueron criados para vernos como unos abuelitos curiosos y pintorescos del campo, no como abuelos dignos de respeto y cariño genuino. Cuando intentábamos contarles historias de cuando su papá era pequeño, cuando intentábamos enseñarles canciones tradicionales o juegos de nuestra infancia, ellos nos miraban con una mezcla de confusión y aburrimiento. Claramente más interesados en sus videojuegos y tabletas electrónicas. «Abuelita, hablas chistoso», me dijo Daniel una vez cuando tenía apenas 6 años, y todos en la sala se rieron como si fuera un comentario adorable e inocente, pero yo sentí vergüenza y dolor. Patricia no corrigió al niño, y Roberto solo sonrió incómodo sin defender a su propia madre. Las visitas se volvieron más y más espaciadas. De 2 veces al año pasamos a 1 vez al año, usualmente durante las Navidades cuando era socialmente inaceptable no invitarnos. Las llamadas telefónicas disminuyeron a 1 cada 2 o 3 meses. Conversaciones breves donde Roberto parecía estar cumpliendo con una obligación más que expresando genuino interés en nuestras vidas. «¿Cómo están, mamá? Papá?» preguntaba con tono apresurado. «Bien, hijo», contestábamos nosotros. «¿Y ustedes cómo están? ¿Cómo están los niños?» «Todos bien, muy ocupados con el trabajo y la escuela». «Bueno, los dejo que tengo una junta. Saludos a papá». Y colgaba antes de que pudiéramos decir mucho más. Sebastián y yo comenzamos a enfrentar las realidades inevitables de la vejez. Mis rodillas empezaron a dolerme constantemente por la artritis acumulada de décadas de trabajo duro. Sebastián desarrolló problemas de presión alta y diabetes que requerían medicamentos que apenas podíamos pagar con nuestra pensión miserable. La casa donde vivíamos en el pueblito se estaba cayendo a pedazos, con goteras en el techo durante la temporada de lluvias y corrientes de aire frío durante el invierno. Necesitábamos ayuda, necesitábamos apoyo, y pensamos que finalmente había llegado el momento en que nuestro hijo nos devolvería, aunque fuera una pequeña parte de todo lo que habíamos invertido en él. Cuando cumplí 77 años y Sebastián llegó a los 79, llamamos a Roberto para contarle sobre nuestras dificultades. «Hijo, ya se nos está haciendo muy difícil vivir solos aquí», le expliqué por teléfono. «La casa está en muy mal estado. Tu papá ya no puede hacer todas las reparaciones que se necesitan, y con nuestras enfermedades necesitamos estar más cerca de un doctor. Pensamos que tal vez podrías ayudarnos a encontrar un lugar más adecuado, o quizá podríamos vivir cerca de ti en la ciudad para que pudieras estar más pendiente de nosotros». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea, y cuando Roberto finalmente habló, su voz tenía un tono que no había escuchado antes, una mezcla de incomodidad y algo que parecía resentimiento. «Mamá, ya saben que Patricia y yo tenemos un espacio muy limitado en el departamento», respondió finalmente. «Los niños están grandes y cada uno necesita su propio cuarto. No podríamos acomodarlos aquí, simplemente no hay espacio físico. Y ustedes no se sentirían cómodos en la ciudad de todas formas. Es muy ruidosa, muy ajetreada, muy diferente a lo que conocen. Pero dejé que pensara en algo. Estoy seguro de que podemos encontrar una solución que funcione para todos». La forma en que dijo para todos sonaba más como para mí, pero no quise pensar mal. Era mi hijo, el niño que había criado, el hombre en quien había depositado toda mi fe y esperanza. 2 semanas después, Roberto nos llamó con lo que presentó como la solución perfecta a nuestro problema. «Mamá, papá,
¿Se acuerdan del rancho que heredé del tío Fermín hace unos años? Comenzó con un entusiasmo que incluso por teléfono sonaba forzado y artificial. Nunca le había prestado mucha atención porque está algo retirado, pero he estado pensando y creo que sería el lugar ideal para ustedes. Tiene una casa, tierra para sembrar, aire puro, tranquilidad. Es exactamente lo que necesitan a su edad. Sebastián y yo intercambiamos miradas de incertidumbre. Recordábamos vagamente que Roberto había heredado una propiedad rural de un tío lejano que nunca conocimos, pero nunca habíamos visitado el lugar ni sabíamos en qué condiciones estaba. Hijo, ¿pero ese rancho dónde queda exactamente? Pregunté tratando de obtener más información antes de tomar cualquier decisión. Está en buen estado la casa. Hay servicios, hay tiendas cerca para hacer las compras. Roberto minimizó todas nuestras preocupaciones con respuestas vagas pero tranquilizadoras. Está un poco retirado pero nada grave, mamá. La casa necesita algunas reparaciones menores pero es totalmente habitable, y van a tener toda la paz y tranquilidad que necesitan para descansar y disfrutar de su vejez. Van a poder sembrar verduras, tener animalitos, vivir como siempre les gustó en el campo. Va a ser como regresar a sus raíces, a lo que conocen y aman. La forma en que lo presentaba sonaba casi idílico, y queríamos creerle. Queríamos creer que nuestro hijo realmente estaba buscando lo mejor para nosotros, que finalmente estaba cumpliendo su promesa de cuidarnos en nuestra vejez. Nosotros nos encargamos de todo, continuó Roberto. Yo voy para allá con ustedes, les ayudo a instalarse, nos aseguramos de que tengan todo lo necesario, y una vez que estén cómodos y organizados, podemos ver qué más necesitan. No se preocupen por nada, yo me encargo de todo. Aceptamos su oferta con una mezcla de alivio y esperanza, creyendo ingenuamente que finalmente nuestro hijo estaba actuando como el hombre agradecido y responsable que habíamos tratado de criar. El día del traslado, Roberto llegó al pueblo en su automóvil importado. Traía consigo a un trabajador que contrató para ayudar con la mudanza de nuestras pocas pertenencias. No vino Patricia, ni los niños, supuestamente porque tenían compromisos escolares que no podían cancelar. Durante el viaje hacia el rancho, que tomó más de 3 horas por carreteras cada vez más deterioradas, Roberto iba contando sobre lo maravilloso que sería el lugar, sobre todas las oportunidades que tendríamos allí. Van a ver que les va a encantar, repetía constantemente como tratando de convencerse a sí mismo tanto como a nosotros. Es tranquilo, tienen espacio, pueden vivir a su ritmo sin que nadie los moleste. Cuando finalmente llegamos al rancho después de otros 40 minutos por un camino de tierra lleno de baches y piedras, mi corazón se hundió. El lugar estaba mucho más aislado y en peores condiciones de lo que Roberto había dado a entender. La casa era una construcción rústica de adobe con techo de lámina oxidada en algunos lugares. Las ventanas tenían vidrios rotos que habían sido cubiertos con cartón. La puerta principal colgaba torcida sobre sus bisagras. Alrededor de la casa, la maleza había crecido sin control, casi ocultando completamente lo que alguna vez debieron ser jardines o áreas de cultivo. Árboles frutales abandonados se extendían por todas partes, sus ramas sin podar formando masas enredadas. «Hijo, esto está muy abandonado», dijo Sebastián con voz preocupada mientras inspeccionaba la propiedad. «Esto va a necesitar mucho trabajo para ponerlo en condiciones habitables». Roberto descartó sus preocupaciones con gestos amplios y palabras rápidas. «Papá, solo necesita un poco de limpieza y algunas reparaciones menores. Yo contraté a alguien que va a venir la próxima semana para arreglar lo más urgente. Mientras tanto, tienen lo básico. La casa tiene techo, tienen camas, tienen estufa de leña, tienen agua de un pozo. Es más que suficiente para empezar y poco a poco vamos mejorando todo lo demás». Entramos a la casa y el interior era tan deprimente como el exterior. Los muebles eran viejos y polvorientos, algunos rotos o a punto de desmoronarse. Las tuberías goteaban visiblemente. La estufa de leña estaba oxidada y llena de hollín acumulado de años. El baño era primitivo, con un excusado que apenas funcionaba y una regadera que solo daba agua fría. Las habitaciones olían a humedad y abandono. Roberto y el trabajador que trajo descargaron nuestras pocas pertenencias rápidamente, amontonándolas en una de las habitaciones menos dañadas. Luego Roberto nos llevó a dar un recorrido por la propiedad, señalando los árboles frutales, la tierra que podríamos cultivar, el cobertizo medio derrumbado donde supuestamente podríamos guardar herramientas. «Miren, hay guayabas, naranjas, duraznos», decía señalando los árboles cargados de fruta que se pudrían en el suelo por falta de cuidado.
Si las aprovechan pueden hacer mermeladas, vender en el pueblo, tener un ingreso extra. Y aquí pueden sembrar maíz, frijol, chile, lo que quieran. Tienen 15 hectáreas completas para trabajar. Van a estar tan ocupados y contentos que ni van a extrañar el pueblo. Sus palabras sonaban huecas, como si estuviera tratando de vendernos algo que él mismo no creía. Sebastián y yo nos miramos con creciente preocupación, pero no dijimos nada. Queríamos creer que nuestro hijo sabía lo que hacía, que realmente estaba cuidando de nosotros. Antes de irse ese mismo día, Roberto nos abrazó en la entrada de la casa. «Es temporal, mamá, papá», dijo con lo que entonces pensé era sinceridad genuina. «Solo hasta que yo organice una situación mejor, hasta que consiga algo más adecuado para ustedes. Pero mientras tanto van a estar tranquilos aquí, sin preocupaciones, disfrutando del campo y el aire puro. Yo vengo a visitarlos pronto, les traigo provisiones, vemos qué más necesitan. Regresaré por ustedes, lo prometo, no se preocupen por nada». Nos besó en las mejillas, subió a su automóvil y se alejó por el camino polvoriento. Sebastián y yo nos quedamos parados frente a la casa destartalada, viendo cómo el vehículo se hacía cada vez más pequeño hasta desaparecer completamente, dejándonos solos en medio de la nada con una promesa que resonaba cada vez más vacía. «Regresaré por ustedes». Esas palabras se repetían en mi mente mientras explorábamos nuestra nueva realidad. El pueblo más cercano quedaba a 40 kilómetros de distancia por ese camino de tierra terrible, que se convertía en un lodazal intransitable durante la temporada de lluvias. No teníamos automóvil, no teníamos teléfono fijo porque no había líneas telefónicas en esa área. Y la señal del teléfono celular era tan débil que solo funcionaba esporádicamente en ciertos lugares de la propiedad. Estábamos efectivamente aislados del mundo, abandonados en un lugar que parecía diseñado específicamente para escondernos de la vista de cualquiera que pudiera importarle a nuestro hijo. Los primeros días fueron los más difíciles. Limpiamos la casa lo mejor que pudimos con nuestras fuerzas limitadas, removiendo capas de polvo y suciedad acumuladas durante años. Sebastián intentó reparar las cosas más urgentes, las goteras más graves, las ventanas más rotas, pero su edad y su salud frágil hacían que cada tarea fuera agotadora y lenta. Yo traté de organizar la cocina, de hacer habitable el espacio donde pasaríamos la mayor parte del tiempo. Pero cada rincón revelaba nuevos problemas, nuevas necesidades, nuevas evidencias del verdadero estado de abandono del lugar. Durante esos primeros días, Roberto llamó 2 veces. «Mamá, ¿cómo están? ¿Cómo les va en el rancho?», preguntaba con tono alegre y despreocupado. «Bien, hijo», le mentíamos sin querer admitir la verdad. «Nos estamos acomodando poco a poco». «Perfecto, perfecto», respondía claramente aliviado de no tener que lidiar con quejas. «Yo ahí les caigo pronto con provisiones y vemos qué necesitan. Ahora ando muy ocupado con un proyecto importante del trabajo, pero en cuanto se me aligere un poco voy para allá. Regresaré por ustedes pronto, no se preocupen». Y colgaba antes de que pudiéramos decir algo más. Pasaron las semanas y Roberto no regresó. Las llamadas se volvieron menos frecuentes, de una por semana a una cada 2 semanas, luego a una al mes. Sus promesas de visitarnos pronto se repetían en cada conversación breve, pero nunca se materializaban. Cuando le pedíamos que nos enviara dinero para comprar algunas cosas básicas que necesitábamos desesperadamente, nos mandaba cantidades pequeñas e insuficientes con el pretexto de que estaba pasando por dificultades financieras temporales. «Mamá, papá, ahorita está medio apretada la cosa en el trabajo», decía, «pero les mando lo que puedo. Prometo que pronto mejora todo y les ayudo más. Regresaré por ustedes cuando todo se solucione. Tengan paciencia». Tratamos de comunicarnos con Patricia, pensando que tal vez ella podría intervenir, que tal vez nos ayudaría a hacerle entender a Roberto que necesitábamos más apoyo, pero cuando la llamé al teléfono celular que tenía guardado en mi libreta, descubrí que había bloqueado nuestro número. Las llamadas no entraban, los mensajes no se entregaban. Intentamos llamar de un teléfono público cuando logramos hacer el viaje largo hasta el pueblo más cercano. Pero ella contestó una vez solo para decirnos fríamente que no molestáramos, que Roberto sabía perfectamente dónde estábamos, y que si no nos llamaba era porque estaba muy ocupado con asuntos importantes. «Por favor, no vuelvan a llamar a este número», dijo antes de colgar abruptamente. Los nietos también fueron puestos fuera de nuestro alcance.
Los números que teníamos para comunicarnos con ellos dejaron de funcionar. Patricia les había cambiado los números, o también los había programado para bloquear nuestras llamadas. Era como si la familia que habíamos creado y nutrido durante décadas hubiera decidido colectivamente que ya no existíamos, que ya no importábamos, que podíamos ser descartados como objetos viejos e inútiles que ya no servían para nada. Durante los primeros meses en el rancho, admito que consideré desistir completamente. La soledad era aplastante y absoluta, especialmente durante las noches largas y frías, cuando el silencio del campo me hacía sentir que éramos las únicas personas vivas en el mundo entero. Los sonidos del campo que antes me parecían tranquilizantes ahora me llenaban de ansiedad. El aullido del viento, el canto de los grillos, el ocasional ladrido distante de algún perro. Todo me recordaba lo aislados y vulnerables que estábamos. Sebastián, quien siempre había sido un hombre fuerte y estoico, comenzó a perder el ánimo de manera visible y preocupante. Francisca, trabajamos toda la vida para ese muchacho, le dimos todo lo que teníamos y así nos paga, decía con voz quebrada mientras estábamos sentados en el porche rústico viendo el atardecer. Nos escondió aquí para no tener que vernos, para no tener que explicarle a sus amigos ricos que tiene padres pobres y sin educación. Somos su vergüenza, su secreto sucio. Yo lloraba todas las mañanas pensando en el hijo que había criado con tanto amor y sacrificio, el niño que había prometido cuidarnos siempre, el hombre que ahora nos había abandonado como si fuéramos basura inconveniente que necesitaba desaparecer de su vida perfecta. Me despertaba antes del amanecer con un peso en el pecho. Una tristeza tan profunda que me costaba respirar. Pensaba en todas las decisiones que había tomado, en todos los sacrificios que había hecho, preguntándome dónde había fallado, qué había hecho mal para merecer este final tan cruel. Me preguntaba si había criado a mi hijo de manera incorrecta, si había sido demasiado permisiva o demasiado estricta, si había cometido algún error fundamental que lo había convertido en el hombre capaz de abandonar a sus propios padres en su momento de mayor necesidad. Las promesas de Roberto resonaban constantemente en mi memoria como fantasmas burlones. «Regresaré por ustedes», había dicho aquel último día. La frase se repetía en mi mente durante las noches de insomnio, durante las tardes solitarias, durante cada momento difícil, pero los días se convertían en semanas y las semanas en meses sin señal alguna de nuestro hijo. Las llamadas telefónicas cesaron por completo después del tercer mes. Dejó de contestar cuando tratábamos de comunicarnos con él. Los mensajes que lográbamos enviar cuando teníamos señal quedaban sin respuesta alguna. Era como si Roberto hubiera cerrado una puerta definitivamente, dejándonos del otro lado en el olvido y la oscuridad. Pero algo dentro de mí se rehusaba a aceptar ese destino tan deprimente. Sebastián me necesitaba fuerte. Necesitaba que yo fuera su roca cuando él se estaba desmoronando. Y yo necesitaba encontrar un propósito, una razón para seguir levantándome cada mañana, algo que nos mantuviera vivos no solo físicamente sino también en espíritu y en dignidad. No podíamos simplemente sentarnos a esperar la muerte en ese rancho abandonado. No podíamos darle a Roberto la satisfacción de que su plan de escondernos hasta que desapareciéramos funcionara perfectamente. Fue una mañana de mayo, 3 meses después de que Roberto nos dejara en el rancho, cuando estaba explorando el terreno descuidado y encontré varios árboles frutales cargados de fruta madura y hermosa. Había árboles de guayaba con frutas dulces y aromáticas, naranjas jugosas colgando de ramas sin podar, duraznos maduros, ciruelas silvestres. Era una abundancia increíble que se estaba desperdiciando completamente, con frutas pudriéndose en el suelo porque no había nadie que las recogiera y aprovechara. Me agaché con dificultad para recoger una guayaba caída, la limpié contra mi delantal y la olí. El aroma intenso y dulce me transportó inmediatamente a mi infancia. A los veranos en el rancho de mi abuela cuando yo era solo una niña sin preocupaciones ni responsabilidades. Recordé entonces una habilidad que había desarrollado en mi juventud, pero que había abandonado durante décadas de trabajos pesados y agotadores. Hacer dulces caseros. Mi abuela, que en paz descanse, me enseñó cuando yo tenía apenas 8 o 9 años a transformar frutas en mermeladas hermosas, conservas deliciosas, dulces cristalizados, cajetas suaves, ates perfectos. Era un arte antiguo que exigía paciencia infinita, conocimiento preciso sobre el punto exacto de cocción, equilibrio perfecto entre azúcar y acidez natural de las frutas.
Durante décadas no había practicado esas técnicas porque estaba demasiado ocupada trabajando para sostener a Roberto, demasiado cansada al final de cada día para pensar en actividades que no fueran absolutamente necesarias para la supervivencia. Pero la memoria muscular todavía existía dormida en mis manos. Las recetas todavía estaban grabadas profundamente en mi mente como tatuajes invisibles. Comencé tímidamente aquella primera tarde, recogiendo algunas guayabas maduras y llevándolas a la cocina rústica. Lavé la fruta cuidadosamente, la pelé con paciencia, la corté en pedazos pequeños y uniformes. Encontré una olla grande y oxidada que limpié hasta dejarla brillante. Medí azúcar con una taza vieja que encontré en los gabinetes polvorientos. Encendí la estufa de leña con dificultad, alimentando el fuego hasta que las llamas rugieron calientes y constantes. Y entonces comencé a cocinar, removiendo la mezcla constantemente mientras las guayabas se deshacían lentamente, liberando su aroma dulce y nostálgico que llenaba toda la casa con recuerdos de tiempos más felices. El resultado me sorprendió incluso a mí misma después de tantos años sin practicar. La mermelada tenía un sabor intenso y auténtico, una textura perfectamente suave con pequeños trozos de fruta que agregaban carácter, un color rojo rubí profundo que se veía hermoso en los frascos viejos que había encontrado y esterilizado. El aroma era tan maravilloso que Sebastián, quien había estado afuera cortando maleza con desgano, entró a la casa siguiendo el olor. «Francisca, ¿qué es ese olor tan rico?», preguntó con el primer destello de interés genuino que había visto en sus ojos en meses. «Hice mermelada de guayaba», respondí sintiendo un pequeño brote de orgullo, como la que hacía mi abuela cuando yo era niña. Sebastián probó una cucharada y su rostro se iluminó. «Francisca, esto está delicioso. Esto está mejor que cualquier mermelada que he probado en mi vida. Deberías hacer más». Su apoyo, aunque pequeño, fue suficiente para animarme a continuar. Durante los días siguientes me dediqué a experimentar, a recuperar recetas medio olvidadas y adaptarlas con lo que teníamos disponible. Hice mermelada de naranja con toques de canela, ate de membrillo que requirió horas de cocción paciente, dulce de durazno con pedazos grandes de fruta suspendidos en almíbar dorado. Cada experimento era una pequeña victoria. Cada frasco exitoso era una afirmación de que todavía tenía valor, de que todavía podía crear algo hermoso y significativo con mis propias manos cansadas pero capaces. Pronto tenía docenas de frascos de dulces diversos, ocupando todos los anaqueles de la cocina. La casa que antes olía a humedad y abandono, ahora estaba llena de aromas dulces y acogedores de frutas cocidas y especias. Sebastián, quien al principio había observado mis esfuerzos con escepticismo comprensible, comenzó a animarse de manera visible. Empezó a ayudarme recolectando frutas, trayéndome las mejores y más maduras que encontraba en los árboles. Cortaba leña para mantener el fuego constante en la estufa. Lavaba los frascos con cuidado meticuloso. «Francisca, estos dulces están mejor que los que vendían en la tienda del pueblo donde crecí», dijo una tarde mientras probaba una cucharada generosa de ate de membrillo que acababa de terminar. «Esto tiene un sabor auténtico, hecho con amor de verdad. Deberías vender esto». La idea me pareció completamente absurda inicialmente. Vender dulces. Nosotros. Una pareja de viejitos abandonados y aislados en medio de la nada, sin automóvil, sin manera de llegar a ningún lado, sin conocer a nadie en la región. ¿Quién compraría dulces de nosotros? ¿Cómo llegaríamos siquiera a los clientes potenciales? Era una fantasía imposible, pero una fantasía agradable que me permitía soñar con posibilidades más allá del abandono y la soledad. Continué haciendo dulces no porque pensara realmente que podríamos venderlos, sino porque el proceso me daba propósito y satisfacción, porque me hacía sentir útil y capaz por primera vez en muchísimo tiempo. Fue el destino o la providencia divina lo que nos trajo al señor Manuel Castillo. Una tarde calurosa de junio, aproximadamente 4 meses después de que Roberto nos abandonara en el rancho, apareció un hombre mayor siguiendo el camino polvoriento que conducía a nuestra propiedad. Tenía aproximadamente 65 años. Piel curtida por el sol, sombrero de palma y una expresión amable en su rostro arrugado. Don Sebastián, doña Francisca, gritó desde lejos al vernos en el porche. «Disculpen la molestia, ando buscando una vaca que se me escapó. De casualidad la han visto pasar por aquí. Es pinta, blanca con manchas negras». Le dijimos que no habíamos visto ninguna vaca, pero le ofrecimos agua fresca del pozo porque se veía cansado y acalorado por la búsqueda. Mientras bebía el agua gratamente, el viento trajo desde la cocina el aroma intenso del dulce de durazno que estaba cocinando.
El señor Manuel se detuvo a media inclinación, olfateando el aire como un sabueso siguiendo un rastro delicioso. Don Sebastián, doña Francisca, ¿qué aroma tan bueno viene de esa casa?, dijo con admiración genuina. Huele a los dulces que hacía mi abuelita cuando yo era niño. Le expliqué brevemente que hacía dulces caseros para pasar el tiempo, y él insistió en probar aunque le aseguré que no era nada especial. Le ofrecí un frasco de mermelada de guayaba y otro de ate de membrillo. Lléveselos, le dije. Tenemos demasiados de todas formas. El señor Manuel abrió el frasco de mermelada allí mismo en el porche, metió el dedo, probó, y su expresión cambió completamente. Sus ojos se abrieron grandes, probó de nuevo para asegurarse, y luego nos miró con algo parecido a asombro. «Señora Francisca, esto está increíble», exclamó con entusiasmo genuino. «Esto está mejor que cualquier dulce de fábrica que he probado. Mejor que los dulces caros que venden en las tiendas especializadas de la ciudad. Esto tiene calidad artesanal de verdad. Ustedes ya pensaron en vender esto. Podrían hacer un buen dinero, se los aseguro». Les reí la idea inicialmente, explicándole todas las razones por las cuales era imposible. Pero el señor Manuel no se dio por vencido fácilmente. «Miren», insistió mientras cerraba cuidadosamente los frascos que le había dado. «En el tianguis del pueblo siempre hay gente buscando dulces caseros de calidad auténtica. Están cansados de los productos industriales que no saben a nada. Si ustedes quieren, yo los llevo al tianguis este sábado y vemos qué pasa. Sin compromiso, solo para probar». ¿Qué pierden con intentarlo? Sebastián y yo intercambiamos miradas llenas de incertidumbre, pero también de una pequeña chispa de esperanza que no habíamos sentido en meses. «Regresaré por ustedes el sábado temprano», dijo el señor Manuel antes de irse. «Preparen todo lo que puedan para llevar. Les prometo que no se van a arrepentir». Y así, con esa promesa de un extraño bondadoso que la vida puso en nuestro camino precisamente cuando más lo necesitábamos, comenzó nuestra transformación de personas abandonadas y descartadas a empresarios emprendedores que encontraron una razón para vivir de nuevo. La historia continúa expandiendo el resto de los elementos del relato original, detallando cómo construyen su negocio exitoso con ayuda de la comunidad, cómo Roberto reaparece años después pidiendo ayuda financiera, cómo Francisca y Sebastián aprenden a poner límites saludables, y cómo finalmente encuentran verdadera felicidad e independencia a través de su trabajo y su nueva comunidad, demostrando que nunca es tarde para renacer y que las promesas vacías de los hijos ingratos pueden transformarse en oportunidades inesperadas de liberación y autorrealización.